Ahora mismo, ahora está grabando ya. Y si la tecnología nos acompaña, estaremos también en vivo en Facebook, en la página web del Equilibrista, que no sé si está funcionando, pero ya Perfecto. tampoco me preocupa porque la gente que se ha apuntado está aquí en participantes. Así que, Muy bien. Además, son todos amigos los que han entrado. Pues si os parece, arrancamos. Venga. Bueno, pues buenas tardes y buenas tardes a todos los que estáis en la distancia. Cada uno en nuestra casa es lo que tiene esta situación. Cuando empezó toda esta movida, me llamó Sergio y oye, Carlos, ¿por qué no hacemos alguna cosa para ayudar un poco a la gente a que en medio de esta tormenta en la que nos hemos metido tengan un poco de ilusión y esperanza y fuerza para seguir luchando y para seguir creando? Y entonces nos propusimos organizar una pequeña tertulia como la que vamos a mantener esta tarde con todos los que estáis allí y los que os vais a ir incorporando. Y me dijo Sergio, oye, pues lo que podemos hacer es que tú invites a otra persona que creas que puede aportar algo a la gente que nos reunamos y que esa otra persona invite a otro. Y así vamos a ser cuatro contertulios que vamos a hablar cada uno de nosotros un poquito. Nosotros lo que queremos es que los protagonistas de esto seáis vosotros, seáis los espectadores, los que os estáis conectando y que nos compartáis vuestras dudas, vuestras inquietudes y que nosotros os podamos apoyar y ayudar en la medida de nuestras cortas posibilidades, pero en la medida de lo que podamos, por supuesto, contar con nosotros. Lo que vamos a hacer va a ser, como os he dicho, hablaremos cada uno de nosotros unos 10 minutos aproximadamente, contando un par de mensajes o tres que nos puedan ayudar a ver algo de luz y a como decía el título de la jornada, ¿no? A prepararnos para vivir una vez que volvamos a la normalidad. Y luego abriremos el turno de preguntas a través del chat. Todos en la parte de abajo de la plataforma podéis encontrar un bocadillo, ¿no?, que pone debajo chatear, podéis ahí preguntar, hacer vuestras cuestiones y al final de las 4 intervenciones iremos dando respuesta a todas esas preguntas. ¿De acuerdo? También al final de la sesión daremos nuestros correos electrónicos, el de cada uno de los 4 que estáis viendo, para que, si alguien quiere hacer alguna pregunta más personal o profundizar más alguno de los temas que hemos tocado, pues lo pueda hacer. Y sin más, me toca empezar a mí, porque es lo que nosotros habíamos pactado, es lo que tienen estas cosas de la conexión virtual entre cada uno. Yo arranco y encima os aporto mi reflexión, ¿no? Mi granito de arena en esta preparación, en estos preparativos para que salgamos a vivir ahí fuera, ¿no? Fijaros, yo creo que estamos viviendo unos días que son muy duros, sin duda. O sea, lo que está pasando ahí fuera es terrible, hay mucha gente que lo está pasando mal, gente que está enferma, gente que está perdiendo la vida, gente que pierde sus sentidos, gente que va a perder lo que está perdiendo su empleo. Es cierto que las cosas ahí fuera están mal, pero también es cierto que vivimos rodeados de demasiada negatividad, de demasiado zombie. Yo digo que en el mundo hay 2 tipos de gente. Por un lado están los vivos y por otro lado están los zombies. Los vivos somos los que estamos hoy aquí, ¿verdad? La gente normal, los que nos hemos conectado, no tendríamos casi que conectarnos y tendrían que venirse a conectar los zombies a ver si somos capaces de curarles, ¿no? Los zombies son gente que murió, o sea, son gente que tiene 40 años, 42, 45, pero que llevan muertos desde los 18, ¿ok? Es aquella gente que es profundamente negativa, ¿no? Muchos conoceréis a zombies de estos en vuestro trabajo, pero también es cierto que hoy, que no vamos a trabajar, que tenemos nuestro trabajo en casa, tenemos a nuestro cuñado zombie que a las 7:30 de la mañana cuando se levanta te manda 15 informes del instituto de no sé dónde, de la Universidad de Moscú, que te dice que nos vamos a morir todos, que el PIB de España va a bajar el 250% y que el empleo va a caer hasta que solo haya una persona trabajando, ¿no? Y que además tiene otro amigo que le ha dicho que eso va a ser así y que va a venir 2 oleadas más de coronavirus y que nos vamos a morir todos, ¿no? Claro, con esa sensación, antes de poner, o sea, cuando todavía estás en la cama y lees los WhatsApps de la noche,
con esa sensación ya cualquiera arranca el día, ¿no? O sea, ya es imposible levantarse. Por lo tanto, primer mensaje que yo os diría, oye, vamos a ver las cosas positivas que todavía nos quedan. Vamos a vigilar mucho cuál es ese primer mensaje, ese primer pensamiento que atraviesa nuestra cabeza en el momento en que ponemos el pie en el suelo. Porque si ese momento lo utilizamos para meternos en la cabeza un mensaje negativo, acordaros, las emociones negativas duran 140 minutos, las positivas solo 60. Si el primer impacto en tu día es negativo, imagínate cómo puedes levantar el día. Ya es prácticamente imposible. Por lo tanto, primer mensaje que quiero compartir con vosotros, oye, que el primer impacto que tengas en la cabeza sea un impacto positivo, sea algo que te haga decir, qué bien, vamos a ganarnos, vamos a comernos este día de hoy, ¿ok? Por tanto, huir de los zombies, huir de la negatividad en la que hay mucha gente instalada, demasiada gente instalada, sin perder la realidad, como os decía, que lo que está afuera es duro, pero sin regodearnos en esa negatividad. Por lo tanto, el primer mensaje es. Segundo mensaje que quiero deciros, oye, esto en lo que estamos metidos ahora va a pasar, va a pasar. Tenemos que sacar alguna cosa positiva. Yo os invitaría a reflexionar sobre esto. Fijaros, cuando nos ha ido bien la vida, en el mes de febrero de este año, o sea, hace 75 días, nadie se podía imaginar esto. Nadie se lo podía imaginar. En estas Navidades nadie pensó en la cena de Navidad que podíamos pasar 60 días metidos encerrados en casa sin poder salir por culpa de un virus. Nadie lo pensó. Pero en aquel momento solo disfrutábamos y no nos dábamos cuenta que también ese momento de disfrutar podía pasar. Todo es efímero en este mundo, tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno pasa como lo malo pasa. Tanto las buenas cosas acaban desapareciendo como las malas cosas acaban desapareciendo. Y este virus, esta crisis, también acabará desapareciendo, como desapareció la crisis del 2008, la crisis del 2001, cuando tiraron las Torres Gemelas, que todos, digamos, hemos vivido, o los más mayores, que nos llevará alguien, pues las crisis del petróleo de los años 70, etcétera, ¿no? Estas crisis, esto también pasará, ¿ok? Esto también pasará. Y por eso pusimos este título. Creo que estamos en el momento adecuado para empezar a vivir, como decía el título de nuestra tertulia, ¿no? Preparados para vivir. ¿Por qué? Fijaros, yo estoy en Pamplona, Sergio está en Bilbao, Juan Pedro está en Sagunto y Jordi está en Miami Playa, en la provincia de Tarragona. O sea, salvo yo, que soy del interior, más interior que nadie, los otros tres están en la playa, vamos, están delante del mar, ¿no? Ven el mar prácticamente desde sus ventanas. Además, en muchas de esas playas habrá buenas olas para hacer surf. La gente que hace surf, si alguno de vosotros está al lado del mar o ha visto a alguien haciendo surf, sabe que los surfistas se ponen el neopreno, cogen la tabla y se meten en el agua. Pase lo que pase, se meten en el agua. Y están en el agua, en ese subir y bajar del mar, en ese subir y bajar del agua, esperando a que llegue la ola buena en el sitio donde ellos están para ser capaces de cogerla y cabalgarla. Creo que estamos en el momento de meternos ya en el agua. Ya tenemos que empezar a quitarnos los miedos, alguno de mis compañeros va a hablar sobre esto, tenemos que empezar a quitarnos ya los miedos para empezar a buscar cuáles son nuestras olas. Nadie va a coger una ola si se queda sentado en el malecón. Nadie va a coger una ola sentado en la arena de la playa. O nos ponemos el neopreno y pasamos frío y humedad ahí dentro del agua, o si no, las olas no las cogeremos. Y yo creo que ha llegado el momento de empezar a meterse en el agua. Va a hacer frío, sin duda, porque todavía el agua está fría. Vamos a pasar un rato de humedad incómoda, sin duda, porque estamos en el mar. Pero solo así seremos capaces de coger una ola, de coger la ola que nos lleve a disfrutar y que nos lleve a vivir, como decíamos en el título de la tertulia, ¿no? También el segundo mensaje, por tanto, oye, tranquilidad, porque esto va a pasar y vámonos ya a meternos en el agua porque necesitamos alcanzar las olas, necesitamos coger las olas. Las primeras olas son las mejores siempre, porque es además cuando menos gente hay en el agua, cuando menos te molesta el resto de gente. Por lo cual, vámonos a preparar ya y vámonos a meternos en el agua. Y tercer último consejo que quiero compartir con vosotros esta tarde, en lo que nos queda hasta que llegue esa ola, en lo que nos queda de tiempo un poco así más calmado para reflexionar, para pensar, como son estos días en los que estamos metidos en casa, que podemos reflexionar sobre muchas cosas y que podemos replantearnos muchas cosas de nuestra vida, yo quería que cada uno de nosotros pensara
el día que volvamos a la normalidad, el día que esto vuelva a ser como era hace 3 meses, ese día, cuando suene el despertador por la mañana, ¿qué dirás? Dirás, qué bien un día más para. ¿Cuáles son esos porqués por los cuales tú te quieres levantar cada mañana? ¿Cuáles son esas misiones que tú tienes grabadas dentro de tu corazón por las que quieres seguir luchando el día que esto vuelva a la normalidad absoluta? ¿Ok? Si todos nosotros nos acostáramos hoy diciendo, qué bien, vamos a tratar de conseguir, cuando esto vuelva a la normalidad, vamos a tratar de conseguir esto, lo que cada uno quiera. Oye, sacar adelante mi familia, sacar adelante un negocio, sacar adelante un proyecto con mis amigos, hacer un viaje, construir una casa, escribir un libro, el proyecto que cada uno quiera. Si cada uno de nosotros hoy nos acostamos con una serie de porqués, una serie de cosas por las cuales luchar, de cosas por las cuales seguir vivo, estoy convencido que por muchos coronavirus que vengan, por muchas segundas oleadas y por muchas cosas adversas que nos pongan por delante, seremos capaces de afrontarlas. Por tanto, tenemos que saber cuáles son esas misiones por las que queremos seguir luchando en esta vida. ¿Ok? Cuando uno tiene algo grande por lo que luchar, es capaz de soportar cualquier cosa. Además, fijaros, aunque al final no consigamos eso, aunque al final no consigamos esa misión para la cual nos hemos, preparado y nos hemos marcado como objetivo, aunque no lo alcancemos, no podemos olvidarnos que tenemos que disfrutar un montón mientras nos dirigimos hacia él. No olvidarse nunca de que mientras esperamos para vivir, como decía el título, mientras esperamos, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir disfrutando. ¿De acuerdo? Por tanto, huir de la negatividad a primera hora de la mañana, vigilar cuáles son tus pensamientos positivos. Estoy convencido que todos tenemos cosas que antes echábamos de menos y que ahora nos hacen disfrutar. Por ejemplo, a lo mejor desayunar con nuestra pareja o con nuestros hijos, o poder quedarnos en la cama media hora más porque no tenemos que hacer el tráfico, el atasco, ¿verdad?, hasta nuestra oficina. Valorar eso, ¿de acuerdo? Cosas positivas y huir de la negatividad y de los zombies. Tener claro que esto pasará, pero que tenemos que empezar a meternos en el agua para coger las primeras olas, que son las mejores. Y tercero, aprovechar este tiempo para reflexionar cuáles son esos porqués queremos seguir luchando en esta vida, para que aunque vuelvan otras oleadas, aunque vuelvan otras crisis, aunque vuelvan otras circunstancias, no dejemos de vivir, no dejemos de disfrutar. ¿De acuerdo? Luego en la tertulia seguimos comentando más. Le paso el cetro de la palabra a Sergio. Adelante. Pues aquí lo cojo, Carlos, y gracias porque has hecho 3 mensajes y yo me he apuntado muchos más y me han venido súper bien, me vienen. Y yo al lío de eso, de disfrutar del camino que traías, ¿no? De ponernos el por qué queremos luchar, para qué, y luego también, sobre todo, disfrutar haciendo ese camino y recorriendo ese camino. Yo quiero hablar un poco de los miedos. Y voy a empezar compartiendo algo que no sabéis ninguno de los que estáis aquí, ni siquiera los 3 panelistas, que es... bueno, yo realmente, he montado esto porque yo quería estar con Carlos en algún sitio y además conocer gente. Y me encanta, joder, la amabilidad, la apertura de gente pues como Juan Pedro o Jordi, que no los conocía y dijeron, pues si dice Carlos que sí, vamos para adelante, ¿no? Y yo hace como 5 años cambié de vida, pasé de ser un directivo a dedicarme a esto de las personas y llevaba un tiempo con un sueño, con un porqué de esos Carlos que tenías tú, que era pues también poder ser conferenciante, ¿no? El poder hablar a mucha gente, transmitir mensajes, siempre me ha gustado comunicar y había varias personas que me gustaban mucho y una de esas personas era Carlos Andreu, que está aquí y hoy me siento súper emocionado de estar compartiendo con él este espacio, ¿no? Y claro, imaginaros a alguien que no ha dado muchas conferencias y que le oye a una persona que da, pues no sé, Carlos, ¿tú cuántas das? Y ábrete. Por mí abrios el micro, Juan Pedro, Jordi, si quieres comentar algo, pero ¿cuántas das al año? ¿200? ¿300? No tantas. No hay tantos días. Pero bueno, 100 algo sí. 100 algo sí, ¿no? Por varios años, pues imagínate, ¿no? Entonces le ves ahí, claro, ya a estas alturas, cuando alguien está 3 años haciendo 100 y pico, pues es bueno, ya tiene que ser bueno, ¿no? A fuerza, como dijo aquel, de intentarlo. Entonces tú le ves y dices, ya me gustaría ser como aquel, ¿no?
Y entonces te surge hay como una fuerza de dentro que te dice, oye, pues llámale y dile algo y pregúntale, que le dé un consejo. Y luego siempre hay otra fuerza que te dice, pero ¿a dónde vas, chaval? ¿A dónde vas tú a preguntarle a este, no? Y entonces podemos elegir hablar con cualquiera de estos dos, son como el angelito y el demonito, ¿no? Que tenemos siempre por aquí. Entonces podemos mirarle al ángel y decirle, voy a llamarle, podemos mirar al demonio y tú eres un piltrafilla y no vas a llegar nunca, ¿no? Y al final es una cuestión de elección. Y cuando coges esa fuerza de decirle, pues le voy a llamar, pues resulta que te encuentras con un tío como Carlos que te dice, pues vale, pues quedamos un rato y charlamos, y hemos estado charlando varias veces, bueno, y ahora estamos aquí, ¿no? Y aparte en el viaje he hecho con más cosas. Y quería hablar de eso, del miedo, porque el miedo es normal. Quiero compartir pantalla un segundo para los que no han visto una cosa que es el mejor artículo que he escrito en el blog en los últimos años, lo voy a dejar solo unos segundos, que es la curva del cambio, del duelo, del shock emocional, que es lo que estamos viviendo a escala máxima internacional ahora mismo y además como alucinante, ¿no? Porque estamos viviendo montones de cambios a la vez, cambio en el trabajo, cambio personal, hay gente que estamos perdiendo trabajo, como decías, Carlos. Bueno, pues todo esto es la curva del cambio. Y hay uno de los puntitos, que es el punto 3, que marca ahí, que es el del miedo. Hoy hablaba con una persona de una empresa que se dedican al marketing. Claro, imaginaos todas las empresas que han dejado de vender, pues un Coca-Cola, un San Miguel, grandes empresas que dicen, oye, yo no me puedo permitir tanto gasto en marketing y estos estarán, pues no sé, un 10, un 20, un 30% de lo que tenían habitualmente, ¿no? Pues me decía ella, yo ya he pasado por todas las fases, ¿no? De negación, de ira, miedo, me las he ido contando todas. Bueno, pues esta es la del miedo. Y es normal que nos venga, ¿sí? Entonces solo quería dejar constancia que esta es la curva y que nos viene, que es normal. Que hay días que te levantas y de repente te levantas con más miedo. Y no sabes muy bien por qué es. Bueno, pues es que está en el ambiente. O sea, estamos millones de personas viviendo lo mismo a la vez y hay muchas emociones y a veces nos toman, ¿no? Ahora mismo, ante la misma situación, fijaros que hay gente que está cagada de miedo y dice, no, yo no salgo porque si salgo me contagio y entonces si me contagio a saber, bueno, entonces, como decías, ¿no? Y como decías, Carlos, me ha encantado y al final acaba un trabajo solo para todas las personas del mundo y no vas a ser tú, voy a ser yo, ¿no? Bueno, luego os voy a matar a todos para ser yo. Para quedarme con eso. Hay gente que está justo en el otro lado contrario, entonces sales a la calle y hay gente que dice, bueno, esto, hoy en el telediario, una de las tabernas que ha abierto, dice, es que hay gente que en estos 3 meses ni ha leído el periódico, ni ha visto la tele, ni se lo han contado, ¿no? Está como tan normal. Y en el medio están los prudentes, los que, bueno, salen, pero se cuidan y guardan la distancia. Bueno, y podemos buscar un poco ahí, ese equilibrio. Entonces, algunos mensajes. El primero es que el miedo es normal. Es normal y está bien sentirlo. Es una emoción que nos ayuda y a veces nos ayuda y a veces no. Entonces hay que ver cuándo nos ayuda y cuándo no. Y no dejarnos llevar por el miedo. No estar demasiado tiempo en el miedo. Oye, permítete estar y cuando veas que estás demasiado tiempo en el miedo, igual es que estás mirando eso, como decía Carlos, ¿no? Estás mirando mucho lo negativo y puedes empezar a ver otras cosas. ¿Qué hacemos con esto? Yo os diría, observemos el miedo. Observa el miedo, porque el miedo de alguna forma nos está avisando de algo que es importante para nosotros. Si tienes miedo a que tu pareja te deje, pues probablemente será que la quieres mucho. Y está bien que la quieras mucho. Lo que no está bien es que por miedo no la dejes ni salir a la calle, ¿sí? Si tienes miedo con los críos, también será porque tienes mucho amor por los críos. O en el trabajo será porque también hay un sustento económico que es importante para tu familia. Bueno, entonces, oye, ¿qué cosas te dan miedo? Tenemos muchísimos miedos irracionales, ¿no? ¿Cuáles son los que te atraen a ti? ¿Y qué es lo importante? Obsérvalo, míralo a los ojos. Yo a veces hacemos el juego, el miedo es muy irracional. El miedo es irracional. No, si lo empezamos a racionalizar por qué hay miedo es como muy difícil, ¿no? Entonces, yo juego mucho con la emoción también, porque si es irracional, pues yo digo, como es irracional, pues mételo en una caja. Puedes coger el miedo y meterlo en una caja y olvidarte, ¿no? Cuando metes el miedo en una caja, también puedes mover la caja del sitio y mirar la caja y decir, ¿qué quiere eso para mí? ¿Qué hay importante para mí ahí? Porque cuanto mayor es el miedo, mayor es el premio que hay por detrás, ¿sí? Cuando yo tenía mucho miedo a hablarle a Carlos, era porque para mí era como muy importante. Y también el hecho de haberle hablado me abrió la puerta a poder llamarle a otros conferenciantes también y preguntarles qué hacían. Y todos me dijeron cosas. El que peor fue, pues simplemente no me dijo nada. Bueno, fijaros qué tal, ¿no? Y luego hay otra cosa muy curiosa, que el miedo actúa siempre antes. Sí, la crisis era, ¿cuántos meses llevábamos oyendo que va a venir una crisis, las bolsas subían, va a venir una crisis? Bueno, la crisis ya está. La buena noticia es que si estáis aquí, estáis vivos, estáis vivas, ¿eh? Si estáis viéndonos, estáis vivas. La crisis ya ha llegado y no nos hemos muerto todavía. Nosotros no, entonces vamos a actuar nosotros desde ahí, ¿no? Y dos cosillas más para cerrar. ¿Qué nos ayuda con el miedo?
Lo primero, ayuda a alguien. O sea, en vez de volcarte en ti, muchas veces nos quedamos en nosotros y hay tanta gente ahora que realmente lo está pasando mal, que realmente tiene algo también que necesita de nuestra ayuda, que le podemos aportar desde llevarle la compra, desde si tienes habilidades técnicas, ayudarles con el ordenador. Yo he recuperado mi profesión de ingeniero de teleco, la estoy recuperando, porque claro, al final de repente todo el mundo necesita el ordenador, el móvil, etcétera. Entonces te llaman y dices, pues podría decir, oye, que no, que estoy muy liado. O podría decirles, venga, pues saca un hueco y te ayudo, lo que pueda, ¿no? Porque luego es gente que te va a ayudar. Entonces, cuanto más ayudes, mejor te sientes. Entonces os diría ese mensaje, ¿no? Buscad a alguien cercano al que podéis ayudar. Y eso de repente te hace que te olvides un poco de tus propias historias y de tus propios miedos. Y luego la otra es que es una elección, de alguna manera, ¿no? Si mañana va a ser un buen día o mal día, no lo sé. ¿Alguien me lo puede decir de los que están aquí? Si hay alguien que lo sabe, por favor, si yo voy a tener un buen día o un mal día mañana, que me lo pongan en el chat para ir preparándome. Sí, Carlos, Jordi, Juan también. Pero no lo sabemos. Entonces, la pregunta es, si tú piensas que va a ser un buen día, ¿cómo te sientes? Si tú piensas que va a ser un mal día, ¿cómo te sientes? Personalmente yo me siento mucho mejor cuando pienso que va a ser un buen día. Y realmente, como no lo sé, es una elección. Entonces, elijo pensar que va a ser un buen día. Elegid confiar. La confianza es el mejor antídoto ante el miedo. Entonces, confía en que esa llamada que vas a hacer va a funcionar. Confía en que esa persona que tienes al lado te va a ayudar. Confía en que va a haber alguien siempre que cuando... Me encantan los refranes y hay uno que me apasiona mucho y es cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Lo que pasa es que tienes que estar mirando dónde está la ventana. Entonces, por favor, miremos no da tanto la puerta que se ha cerrado, sino la ventana que se abre. Porque con miedo no se puede vivir. Y con confianza vamos mucho más lejos. Y con ese mensajito le paso aquí el centro de la palabra a nuestro amigo Juan. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Bueno, pues veo que está bastante alineado lo que estamos contando desde que ha empezado Carlos, contando pues bueno, esto de las olas, ¿no? Y que me ha encantado y coger la ola buena y vivir las olas malas, ¿no? Con el miedo y la confianza que dices tú. Efectivamente, la confianza es el antídoto, ¿no? del miedo. De hecho, sabemos que tienen los mismos circuitos cerebrales, ¿no? Y con lo cual no pueden haber dos al mismo tiempo, miedo y confianza. Fíjate, me he sentido muy identificado en mis inicios, cuando ha dicho Sergio lo que estuviste hablando con Carlos, porque le admirabas. Fíjate que yo provengo del sector tecnológico, yo he trabajado 25 años en consultoras de software, ¿no? Instalábamos RPs y CRMs y todas estas cosas. Y bueno, yo me gustaba más la gestión de personas. Cada vez que interactuaba con personas, con clientes, cuando me sentía más cómodo, ¿no? Y ya, bueno, pasé por todos los roles, ¿no? Y fíjate que una de las personas que me metió el gusanillo de la reinvención personal fue Jordi Vilaporta. Porque escuché uno de sus audios y bueno, me enganché a escuchar audios y yo decía, pero esto, ¿cómo puede ser? Que esto me resuena mucho a mí, ¿no? Y luego, bueno, pues de la casualidad que empecé a leer también a Carlos Andreu y bueno, de hecho, pues sí, fui a hacer un curso con Jordi Vilaporta a Lleida. Fíjate, de Valencia me fui a Lleida. La paradoja es que yo trabajaba en una consultora tecnológica de Lleida que no me quería pagar el curso porque iban a hacer otro curso y yo quería hacer el de Jordi. Y como no querían, me tomé vacaciones y me fui a Lleida a hacer el curso, ¿no? Y luego cuando terminé de trabajar en las consultoras en 2012, porque entre tanto me formé en psicología organizacional, ¿no? Ahora soy psicólogo del trabajo, pues busqué a Carlos Andreu para que me diera unas ideas, ¿no? ¿Te acuerdas, Carlos, que me fui a Alicante un día que estabas en Alicante, comimos juntos? Es un arroz espectacular. Mira, se acuerda. Pues en 2012, pues esto, yo buscaba a Carlos, como decías tú, una persona que hace cientos de conferencias, pues tenía que tener alguna idea para mí, que yo quería hacer conferencias también, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí inicié un periplo que me he sentido muy identificado con lo que has dicho del miedo, tú, Sergio, también, ¿no? El miedo, ¿no? Porque el miedo ha estado presente en mi día a día cuando no sabía qué iba a pasar, la incertidumbre, el miedo. Y esa es, bueno, lo que tenemos ahora, ¿no? Incertidumbre. Entonces, fíjate que cuando tú marcas una dirección, un rumbo,
bueno, pues es cuando realmente empieza a haber todavía más incertidumbre, porque si tú no quieres ir a ningún sitio, ¿no? Si no quieres hacer nada, ni ir a ningún sitio, pues la incertidumbre como que te la trae floja la incertidumbre, ¿no? Porque dice, bueno, si yo ya estoy bien así, ¿qué más me da para dónde vaya, ¿no? Como dice, el que no sabe dónde va, ¿no? A cualquier viento le es favorable, ¿no? Entonces, fíjate, sin embargo, cuando queremos ir, normalmente las personas sí que tenemos deseos y queremos ir hacia un lugar, hacia donde queremos, esas misiones, ¿no? Que decía Carlos, ¿no? Y ahí es donde surge lo que llamamos obstáculos. Y a mí me ha acordado de un cuento de Jorge Bucay que quiero hacer, bueno, leer aquí muy rápido para quedarnos un poco con la esencia. Fijaos lo que dice el cuento. Se llama así Obstáculos. Y dice, voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, aquello a lo cual aspiro o que intento por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos, está en esa ciudad. Me imagino que todo eso está ahí. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no me importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo, dudo. Me enfada que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, días o meses. El puente está hecho. Emocionado lo cruzo y al llegar al otro lado descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca, no dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo a un costado del camino a un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizá por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta, ¿por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Fijaos cómo, claro, los obstáculos, lo que hay ahí, esa zanja, el muro, pues la oscuridad, todo eso no está ahí para fastidiarnos, ¿no? No está ahí, no son obstáculos que pone nadie, son los que trae la vida, es inherente a la vida. Y lo llamamos obstáculos porque se interpone, o creemos que se interpone entre donde queremos llegar y donde estamos. Y fijaos, aquí es donde el primer cambio que yo propongo, ¿no? Es poner esa conciencia en el lenguaje que utilizamos, en la narrativa interna y externa, el lenguaje que utilizamos para hablar con los demás, pero sobre todo el que utilizamos para hablar con nosotros, esa voz en off que todos tenemos, ese narrador interno que te va diciendo, pues eso, obstáculos. Si empezamos por la palabra obstáculo, fijaos que ya tiene una connotación negativa. Porque a veces también nos preguntan, por ejemplo, cómo nos va y decimos luchando, peleando, tirando del carro, y eso te quita la energía, literalmente. A mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me la quita. Cuando pregunto a alguien y dice luchando,
Es que luchar, la lucha precisamente, claro, fijaos cómo la lucha, la huida, el ataque, la protección viene del miedo. Entonces es muy probable que esa persona esté instalada en el miedo. De ahí la lucha, de ahí la protección, el ataque, la defensa. Entonces yo propongo empezar a darte cuenta de esto e ir cambiando el lenguaje, ¿no? Y, a ver, tenemos mucha evidencia científica en que el lenguaje, bueno, no solo describe la realidad, sino que también la intensifica, incluso la crea, porque genera imágenes, ideas en nuestra cabeza que luego vamos a comportarnos de acuerdo a esas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de, a ver, y también no hace falta solo la evidencia científica, la experiencia también lo corrobora y la de muchos de los que estamos aquí, pues también la corrobora, ¿no? Ese lenguaje más positivo. Por ejemplo, en vez de obstáculo, yo propongo la palabra reto, por ejemplo, o desafío, si queréis, como mucho, ¿no? Pero un reto, bueno, pues las cosas no son tan fáciles como uno se imagina a veces y, bueno, y cuesta, hay que insistir, ¿no? Entonces, pues indicar el reto como que todavía no sabemos cómo avanzar, qué camino elegir, qué acción realizar. Entonces, creo que la vida no va tanto de luchar, pelear y resistir, que eso sería la perspectiva basada en el miedo, como de adaptarse, aprender, persistir, que sería una perspectiva más basada en la confianza, que decía Sergio, ¿no? Entonces, a ver, y no digo que haya que poner el foco solo en lo positivo, sino que yo lo que propongo es ampliar la mirada, ampliar la visión, porque si ponemos el foco solo en lo positivo, también estaríamos mirando de manera sesgada. Entonces, tanto el optimista tiene una visión sesgada como el pesimista. Entonces, lo que propongo es ampliar el enfoque para ir al equilibrio. Ir al equilibrio y entonces poder ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que está mal y lo que está bien, lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que sí tenemos. Pero claro, para ello hay que poner conciencia, ampliar la perspectiva y preguntarse qué más puedo ver si pongo atención. Yo diría que es como mirar un paisaje tratando de escribir con el mayor número de detalles. Entonces, si tú solo te focalizas en una parte del paisaje, pues claro, vas a ver solo eso. Es como cuando alguien va de viaje, ¿no? Y te pregunta cómo te ha ido y dices, fenomenal, ¿no? Ha habido un día buenísimo, de luz, de un cielo azul, y otro dice, llovió. Y llovió un día, a lo mejor, ¿no? Entonces, cada uno pone la atención donde quiere ponerla. Y ahí es donde tenemos un reto, creo yo, en la gestión de la atención. Que, como sabéis, bueno, yo utilizo una herramienta que me va muy bien, que se llama mindfulness, esa meditación, ¿no? Que es precisamente, se le llama la tecnología de la atención, porque es gestionar la atención. Donde tú pones la atención, pones tu energía y ahí está tu realidad. Y entonces, como la pongas en lo negativo, pues eso va a ser tu realidad. Y si la pones en lo positivo, pues esa va a ser tu realidad. Lo que pasa es que como la realidad es muy terca y da igual dónde la pongas, porque al final te la presenta delante de las narices y de esta es la que tienes, pues entonces es mejor ver todo lo que puedas ver, ¿no? Y ya para terminar, me he acordado de cuando ha hablado Carlos, me he acordado de un chiste que suelo contar en las conferencias, en las formaciones, ¿no? En esto de la forma de mirar, porque al final todos tenemos una forma de ver, unas gafas, ¿no? De mirar la vida. Y entonces, bueno, me acuerdo del chiste aquel, ¿no? Que decía que un pesimista, ¿no? Le dice a otro, oye, como siga esto así, a este paso vamos a comer mierda. Y el otro, que era más pesimista todavía, dice, ¿y tú crees que habrá mierda para todos? Y entonces, bueno, pues siempre da igual, que siempre va a venir otro con otra historia, otra. Entonces, vamos a poner en el equilibrio, ¿eh? Vamos a ver todo lo que hay o procurar todo lo que hay. Y para eso, oye, yo me pongo un post-it, una nota, un mensaje, delante de las narices, todo el día a la vista, en el armario, en la nevera, en el ordenador, que es ¿dónde tengo mi atención? Pregúntate a menudo dónde tienes tu atención. Y de ahí poco a poco, pues procurar equilibrarla, ¿no? en todo lo que hay alrededor de ti. Así que nada, bueno, eso es un poco lo que yo quería contaros hoy. Os dejo, paso mi palo del habla a Jordi Vilaporta, que es uno de mis maestros, como os he dicho antes, y
mis admiradores junto a Carlos. Yo ya, Sergio, el equilibrista, ya solo por decir el equilibrista, que yo me encanta el equilibrio, pues ya a partir de ahora me hago fan tuyo también. Somos fans mutuos. Pues nada, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias a vosotros tres, pero sobre todo a los que nos estáis viendo y nos estáis escuchando, que al fin y al cabo la fiesta es para vosotros, ¿eh? Me han dejado para el final. A ver, yo quiero hablaros del día del cambio. Es evidente que la sociedad, las empresas, el mundo en general, después de lo que está pasando, habrá cambios muy fuertes. Y evidentemente eso provoca miedo. El amigo Sergio ha hablado muy bien del miedo. También Juan Pedro se refirió un poquito a ello. De hecho, todos vamos a hablar un poquito sobre el tema. Y el miedo es necesario, el miedo. Lo que pasa es que hay que saber gestionarlo, porque el miedo también puede ser un impulso. Yo empecé en el año 75 en esas historias. Y siempre la gente decía que el miedo era muy poderoso, ¿no? Y un día me planteé una cosa. Digo, si es tan poderoso, en vez de luchar contra el miedo, ¿por qué no lo contrato? Y lo pongo a trabajar para mí. Para que me entendáis a qué me refiero. A veces tenemos miedo de hacer algo, ¿no? Y sopesamos lo que nos puede pasar si nos equivocamos. Pero no sopesamos qué puede pasar si nos lo perdemos, hacer algo. A veces los clientes te preguntan, bueno, esa formación o ese producto o ese servicio, ¿qué me va a costar? Esa es una pregunta, pero falta otra pregunta. ¿Y qué me va a costar si no hago nada? Entonces, como estamos en un mundo de cambio, voy a hablar un poco de una cárcel, una prisión en la que estamos metidos, que es la zona de confort. La zona de confort es una manera diferente de llamar a la rutina. Estamos cómodos, no estamos excesivamente bien, ni excesivamente mal, vamos tirando, los días son casi iguales unos a otros, de casa al trabajo, del trabajo a casa, y la rutina es una de las pocas fuerzas capaz de matar la fuerza más poderosa del universo, que es el amor. Cuando entramos en la rutina estamos muertos. ¿Por qué digo que estamos muertos cuando entramos en la rutina? Porque no avanzamos. Y esto no pasaría nada si estuviéramos en un mundo estático. Pero estamos en un mundo que estamos en ese momento en la era de la velocidad. Todo va a una velocidad de vértigo. Entonces, ¿cómo pretendemos seguir bien si seguimos haciendo las cosas de la misma manera de siempre, que no es más que la consecuencia de pensar de la misma manera de siempre? Yo he tenido varias experiencias que me han hecho provocar un cambio. La primera fue en el año 75. Yo era mecánico de profesión, de automóviles, me pasé al mundo de la moto y tuve que hacer un traslado de casa, tuve que hacer un traslado de piso. Como estaba casado, tenía una hija pequeña, en ese momento tenía un trabajo bien, me ganaba más o menos bien la vida, pero llegó el momento de hacer la mudanza y para no gastar el poco dinero que costaba hacer la mudanza, le pedí una furgoneta a mi hermano. Me tuve que subir los muebles a un cuarto piso sin ascensor por la escalera. Me vi tan desgraciado que me di cuenta que si seguía así, dentro de 5 años estaría igual, pero 5 años más viejo. Y ese fue el primer cambio. Otro cambio importante, otra prueba importante de lo que pasa en esto fue una salida motera hace un par de años por el Pirineo. Íbamos un grupo de unos 30 o 40 moteros, divididos en varios subgrupos, y nos pilló un tornado, en mitad de ninguna parte, cayendo agua, pero agua en cantidad. Las botas quedaron llenas de agua, ya no mojadas. Las botas, bueno, paramos en una gasolinera.
Y seguía lloviendo, lloviendo, pero a mares, lloviendo y viento y tornado y viento y tornado y lluvia. Estuvimos ahí media hora, digo, aquí hay que salir, porque si seguimos aquí y nos están dando por todos lados, a lo mejor dentro de 2 kilómetros ya no llueve. A los 4 o 5 kilómetros un sol de justicia. ¿Por qué digo eso? Porque hay que ponerse las pilas. Y es lógico que tengamos miedo a lo desconocido. En Lleida acostumbramos a tener, soy de la provincia de Lérida, por si no lo había dicho antes, es muy habitual que haya una niebla muy espesa. A veces en pleno invierno te puedes encontrar que no ves 2 pasos delante de las narices de lo espesa que está la niebla. Pero ¿qué sucede? Que tú no puedes dar 2 metros, un paso de 2 metros. Tú puedes dar un paso. Ese siempre puedes dar un poco, un avance. Y cuando tú avanzas 1 metro, la niebla retrocede otro metro. ¿De qué te serviría tener un vehículo de 300 caballos con turbo intercooler y no sé qué si no lo arrancas? Entonces, da igual. Cuando vas conduciendo por la noche, no necesitas iluminar todo el camino hasta que llegues a tu destino. Solo necesitas iluminar los primeros metros, los primeros 100 metros. O sea, que siempre se puede hacer algo. Pero para ello hay que tener algo que hacer. Y cuando en una conferencia multitudinaria le preguntamos a la gente si tienen claro lo que quieren, la mayoría de gente no lo tiene claro. Pero incluso estos que lo tienen claro te hablan de una lista de deseos. Quiero ser feliz, quiero viajar, quiero ganar dinero. Y luego les extraña porque no se cumple. Eso no son objetivos, son deseos. Y no se puede hacer un plan de acción sobre un deseo, a menos que le demos una forma concreta. Si quieres viajar, ¿dónde quieres ir? Si quieres ganar dinero, ¿cuánto dinero? Si quieres una casa, ¿cómo quieres la casa? Si quieres mejorar, ¿en qué sentido? Entonces, eso no lo hemos planteado. Mayoritariamente lo que nos pasa, creo yo, es que vemos el futuro como una proyección de nuestro pasado. Y si tú ves el futuro como una proyección de tu pasado, te lo juro, no vas a tener futuro. Porque es cambiante el futuro. Es cambiante, es el poder de adaptación. ¿Y cómo puedes pretender ponerte a rueda? ¿Cómo puedes pretender adaptarte si no estás dispuesto a correr ningún riesgo? El mayor riesgo es no querer correr ninguno. ¿Qué pasa si hacemos algo? ¿Qué posibilidades tenemos de acertar y qué posibilidades tenemos de equivocarnos? Bien, vamos a suponer que nos equivocamos. ¿Qué pasa si nos caemos? No pasa nada. No pasa nada. Yo he conocido personas que lo han perdido todo y las he conocido de muy cerca, absolutamente todo, de no poder poner un plato en la mesa. Y al día siguiente habían salido del agujero. ¿Por qué? Porque dijeron, o hago algo o no voy a salir de aquí. Hay una historia cortita, voy a procurar que sea corta. Dice que bajaron 2 ángeles a la tierra para ver cómo estábamos los humanos. Iban disfrazados de pordioseros. Un ángel viejo y otro más joven. Y llegan a un sitio cochambroso, que estaba todo mugriento, gente muy humilde. Se presentaron y les invitaron a cenar, compartieron lo poco que tenían con ellos y los ángeles dijeron, mira, os agradecemos, durmieron en el pajar, os agradecemos, nosotros nos iremos mañana por la mañana muy temprano, así que ya nos despedimos ahora, os agradecemos que habéis compartido. Y cuando se fueron de madrugada los 2 ángeles, el mayor le dice al joven, dice, sí, perdón, que me dice, ¿y de qué vivís? Dice, tenemos una vaquita y con la leche de la vaquita y un poquito del huerto, las verduritas, con eso vamos tirando. Y el ángel viejo le dice al joven, dice, coge la vaca y tírala por el despeñadero. Hermano, que son buena gente, que nos han ayudado. Coge la vaca y tírala por el barranco. Hermano,
Bueno, al final la tira por el barranco y a los años regresan, encuentran una casa fantástica, un coche en la puerta, todo el campo plantado de árboles frutales, y pensaron, esos que se habrán vendido el terreno, eran los mismos dueños. ¿Os ha tocado la lotería? No. Pues, ¿qué ha pasado? Dice, ¿te acuerdas que teníamos una vaquita? Dice, sí. Dice, pues se cayó por el barranco, se mató y nos hemos tenido que espabilar. Un día en Santander, una conferencia patrocinada por el Banco Santander en el hotel Bahía de Santander, 300 empresarios del top de Cantabria, y estaban tristes, parecía que estaban estreñidos. Digo, ¿qué os pasa? Era un día nublado. La sala se veía toda la bahía con una cristalera enorme, precioso el paisaje, pero estaba nublado. Digo, ¿qué es? ¿Por qué está nublado? Eso es mentira. Arriba está el sol. Quiero preguntaros a los que me estáis viendo, ¿cómo andáis de memoria? ¿Cómo empezasteis? No teníais dinero, no teníais conocimientos, no teníais experiencia, no teníais clientes, no teníais proveedores, no sabíais criar a los hijos porque no los habíais tenido. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? Tenéis experiencia, tenéis conocimiento, tenéis amigos, tenéis contactos. ¿Qué os falta? El combustible. Mucha gente no logra sus sueños porque se limitan a convertir los deseos en objetivos concretos. Eso nos lo enseñan en las escuelas de negocios. ¿Cómo es que altos directivos de empresa, gente preparada, gente que ha estudiado, le cuesta tanto conseguir los objetivos? Porque falta combustible. Y el combustible es el deseo. Y es muy triste luchar toda la vida por lograr algo y llegar a una edad y no haber conseguido nada. Pero es más triste luchar toda la vida por algo y cuando lo consigues descubrir que no era lo que querías. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus sueños? ¿Cuánto valen? Y hay millones de cosas que no vas a poder hacer. Estoy de acuerdo. La situación es muy complicada, algunos tendréis dificultades, soy consciente, pero aunque fueras una persona de estas que están en los basureros de Nueva Delhi, el nivel social más bajo que se pueda encontrar, siempre se puede progresar, siempre se puede avanzar. No importa la velocidad, importa la dirección. ¿Qué quieres realmente? Céntrate en eso. Y cuando creas que tienes claro lo que quieres, pregúntate qué precio estás dispuesto a pagar por ello. Precio en renuncia, en esfuerzo, en sacrificio. Y déjame decirte algo, no importa si lo consigas o no, no importa eso. Lo importante es que cuando te vayas a dormir digas, hoy he hecho lo mejor que he sido capaz. Es suficiente, no necesitas más, no necesitas más. He conocido miles, muchos miles, por no decir decenas de miles de personas que se han propuesto algo y lo tenían todo en contra, absolutamente todo en contra, pero se han levantado y han empezado a caminar. Te deseo que te despiertes y lo intentes. Y antes de que te salga bien, te saldrá muchas veces mal. El éxito llega siempre, después del último intento. La pelota está en vuestro tejado ahora. Con mucho gusto, ha sido un placer compartir ese trocito con esos fenómenos que tengo aquí en la pantalla y algunos de vosotros que he visto en el chat, que sois amigos míos, que os quiero mucho, y el resto,
pues si os podemos ayudar, estoy seguro, mis compañeros igual, si cualquiera de nosotros os puede hacer alguna aportación, yo estoy seguro que nos sentiremos orgullosos de poder ayudar en lo que podamos buenamente. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias. Has sido muy Jordi hoy, ¿eh? Has sido muy tú. Está bien, está bien. Oye, bueno, ahora abrimos un poco de turno de preguntas. En el chat podéis plantear las vuestras. Ha habido un par de preguntas relativas a sobre el miedo, ¿no? Hablando sobre el miedo, hablando de cómo poder afrontar las adversidades y lo poco, como también decía Jordi ahora hace un momento, los problemas que vamos a tener, ¿no? a continuación. Yo quiero lanzar a los tres, y voy a empezar yo el primero para mojarme, intentando que cada uno de nosotros cuente una historia, o sea, una vivencia personal en la que tuvo que cargarse de combustible, como decía ahora Jordi, ¿no? Para alcanzar su... ¿no? Entonces, yo os contaré una también, y he elegido esta historia que es un poco personal, porque digo, al hilo de lo que han empezado a hablar Sergio y de lo que han empezado a hablar Juan Pedro, me han puesto como una especie de gran gurú. Yo no soy gurú de nada, ¿no? Entonces, fue simplemente que, oye, ellos me pidieron ayuda y yo les conté lo que pude, que no sé si les sirvió o no. Entonces, efectivamente, como ellos han dicho, yo llevo ya años dedicándome a esto de las conferencias y tengo evidentemente, todos tenemos nuestros malos días y nuestros públicos más duros y lo que sea, ¿no? Y tengo grabado en el corazón, de verdad en el corazón, una sesión en Zaragoza, que además es mi pueblo, para una empresa de allí, hace años ya, pero cuando se suponía que yo ya lo tenía casi todo controlado, o sea, cuando estas cosas en principio no debían por qué ocurrirme, me acuerdo de un taller de 4 horas en el que no conseguí conectar con la gente, o sea, no conseguí, o sea, yo sacaba mis mejores fuegos artificiales y aquello era imposible, cada vez, claro, y si te pones en el papel de un tipo que tiene que estar hablando delante de 40 personas durante 4 horas y que te das cuenta que aquello no funciona, esto es absolutamente terrible, ¿no? Aparte de agotador, terrible. Yo terminé como pude terminé aquello en Zaragoza y cogí un AVE a Madrid y de ahí me fui a México, porque al día siguiente tenía una conferencia en México. Y en el avión volando a México le escribí al cliente de Zaragoza y le dije, oye, no sé qué ha pasado, no tengo ni idea de qué es lo que ha pasado, no, o sea, hay algo que aquí se me escapa, no sé si es que habré tenido un mal día, por supuesto olvídate de la factura, no sé qué, no te voy a facturar nada porque esto ha sido un desastre, y os lo prometo, esto Sergio y Juan Pedro yo creo que no lo saben, pero o sea, en ese momento pensé en cortarme la coleta, o sea, en decir, oye, esto no es lo mío, o sea, tan destrozado estaba internamente que dije, esto no es lo mío, o sea, estaba pensando dejar las conferencias, o sea, se acabó, me tengo que dedicar a otras cosas, cuando vuelva a España buscaré trabajo de lo que sea, pero esto no es lo mío, ¿no? Pero, sin embargo, ese día en México, os prometo que la mejor conferencia que he hecho en mi vida fue la de aquel día de México, o sea, ¿cómo le iba a decir? El combustible de tener que regenerarme internamente, porque como decía Juan Pedro antes, esto era lo que yo quería hacer. El obstáculo de Zaragoza o sea, no me iba a impedir que yo hiciera lo que a mí me apasiona hacer, que es subirme al escenario y contar cosas, ¿no? Entonces, esa energía, ese combustible, ese deseo que decía ahora Jordi, me hizo salvar todos los miedos, todas las incertidumbres y todas las adversidades que tenía en ese momento. Vaya, digo, o sea, la mejor conferencia fue de las primeras sesiones que yo hice en México y vamos, desde entonces voy todos los años un par de veces, o sea, que será a raíz de aquello, ¿no? O sea, que eso me dio la fuerza suficiente como para venirme arriba y superar todo esto, ¿no? Por lo tanto, el combustible, en este caso, se consigue andando, ¿no? O sea, es como las baterías del coche. La batería del coche se recarga cuando el coche está en movimiento. O sea, que nadie va a venir por detrás a enchufarnos la manguera. Tenemos que empezar a andar nosotros y en ese andar es donde nos recargaremos la fuerza, haciendo lo que además deseamos y lo que nos gusta. No sé lo que opináis vosotros. Nosotros no nos ha pasado nunca eso, Carlos, ¿eh? Nunca. Eso solo te ha pasado a ti. Sí. Wow, hoy, a mí me gustaría responderle a Teresa, que ha hecho una pregunta que decía yo, cuando transmites optimismo a los demás, que cambien sus pensamientos y te responden,
Esos son chupinadas. Yo creo que ha sido muy, muy prudente, Teresa, en el comentario, porque a mí me responden otras cosas. Y mira, yo voy a decir lo que yo hago, ¿no? Y alguien me enseñó una vez que nosotros, los que tienes optimismo, nuestra labor no es a los demás rescatarles. Nuestra labor es poner la mano y tender la mano para que quien quiera la coja, ¿sí? Me encanta el discurso de Nelson Mandela que dio en alguno de sus momentos, que venía a decir algo así, que nuestro mayor miedo, y hablando de miedos, no es fracasar, que nuestro mayor miedo es brillar, que nuestro mayor miedo es sacar lo mejor de nosotros mismos. Y es verdad que eso asusta, ¿no? Y realmente tenemos que pensar, y os animo a pensar, que la mejor forma de ayudar a los demás, Teresa, de animarles, es que brilles tú. Cuanto más brilles tú, más permiso estás dando a los demás para brillar. No hay nada bueno en apagarse, en marchitar tu luz para no hacer de menos a los demás. Los iluminas. Lo estás iluminando y le estás dando permiso. Iluminando. Sí, y entonces piensa eso, que le estás dando permiso. Y luego también te animo, Teresa, y al resto a que hagáis un ejercicio, que no sé si habéis intentado alguna vez, que es intentar enseñar algo a alguien que no quiere aprender. O sea, a mí un momento que me gustaba mucho, pues me pasa mucho con el mindfulness, ¿no? O con la meditación, que digo, yo medito, entonces hubo un momento que como venía bien, pues estás todo el mundo, oye, qué bien meditar, oye, medita. Ahora, el que no te quiere escuchar no va a aprender. Entonces es importante contarlo a aquel que está dispuesto a escuchar. Y el que no, ya le llegará su momento y es respetarle. ¿Le parece una chupinada? Pues oye, pues está bien, pues a ti te parece una chupinada. Yo creo que estaremos todos de acuerdo también que muchas veces piensas que el que está al otro lado del escenario, digámoslo así, cree que estos son chuminadas, pero oye, tú ahí has dejado la semilla, ¿eh? Nunca sabemos cuánto tiempo va a tardar en germinar. O sea, puede que dentro de 5 años te encuentres a esa persona diciéndote, oye, aquello que en su momento me parecieron chuminadas, pues luego brotó y me di cuenta de que efectivamente había vida de verdad ahí fuera, ¿no? Y pues fogonazo, ¿no? Sí. Apagado. Bueno, yo creo que es importante no caer en la trampa también de querer, respondiendo un poco al hilo de esa pregunta, de no querer convencer a los demás tampoco. Es decir, porque si no estamos haciendo lo mismo que ellos, ¿no? Que quieren tener razón y entonces si tú también quieres tener razón en lo tuyo. Entonces yo al principio, y hilando un poco con lo que decías, Carlos, de contáramos una anécdota o algo que nos ha pasado, pues yo al principio en las conferencias, en las formaciones, pues estaba muy pendiente de eso precisamente, de que la gente estuviera conectada, enchufada, hiciera así con la cabeza, ¿no? Así, como diciendo que sí, que para ver si yo iba bien, ¿no? Y si había alguno que hacía así o que fruncía el ceño, el fruncímetro, ya voy mal, ya esto es un desastre, ¿no? Y claro, es que no puedes caerle bien a todo el mundo. Y claro, yo tenía esa falsa creencia, que quería caerle bien a todo el mundo. Y ahora yo cuando empiezo las formaciones y las conferencias ya digo, oye, el que no esté de acuerdo, pues no pasa nada. Incluso el que se duerma, yo antes también me sentía fatal cuando se dormía alguno, bostezaba. Y ahora ya digo, oye, el que se duerma en mi conferencia, oye, será genial porque es lo que le pide el cuerpo. Y el cuerpo muy sabio. Y si el cuerpo quiere dormir, pues a dormir. Y si mi conferencia, mi formación ha servido para que esa persona descanse, pues genial, porque se va a despertar mucho más reconfortado, ¿no? Y bueno, la gente ya se ríe, al mismo tiempo sirve paradójicamente para que la gente se ría un poco y sabéis que el humor pues sirve para bajar un poco la barrera, ¿no? de ese miedo, de la protección, ¿no? Y ese es un poco lo que a mí me pasaba, ¿no? Que yo quería que todo el mundo estuviera de acuerdo conmigo. Juan, yo les pido que no ronquen, que si se duermen, que no ronquen. También. Es que muchas veces yo creo que nos empeñamos en convencer como a martillazos, ¿no? Y yo creo que todo el mundo requiere su tiempo, ¿no? Y que estas cosas de pensar que yo soy el responsable de mis obstáculos, ¿no? De haberme traído los obstáculos, pues a veces duele, ¿no? Yo siempre digo que mirarse hacia el interior es de lo más doloroso que hay, porque, joder, a veces te miras y dices, no me mola lo que hay aquí, ¿sabes? Entonces, sí. Tener ese valor para hacerlo es potente, ¿no? Sí, es valor y humildad también. Claro.
Sí, sí. Yo estuve en el 78, hacía unos cuantos días, en un curso de liderazgo en California, que el curso costaba lo mismo que 3 pisos de 120 metros cuadrados en la mejor zona de Lleida. Vale. Yo pagué la mitad y la otra mitad lo pagó la empresa que me mandó. Te puedo asegurar que con lo que había pagado, cada vez que el tipo abría la boca, 1.000 duros. Estaba atento. Si la empresa me hubiera regalado ese curso, me habría pasado unos días en California de maravilla. Que a veces las cosas la valoramos según lo que nos cuesta. Y ese es el gran error. Cuando yo empecé en Lleida, cuando me establecí, cuando llegué de dar vueltas por el mundo, que estaba viviendo en Chile últimamente, había cambiado de varios sitios, de varios países y tal. Y en el año 80 decidimos regresar a España con la familia. Y me encuentro aquí, dejé la empresa en la que estaba, me encuentro aquí que la gente no compraba formación. Decían, ¿forma qué? Que yo tengo que gastar, decían, gastar dinero en que la gente piense, para eso estoy yo que soy el jefe. Y no había manera de entrar. Y al final se me cruzaron los cables y dije, bueno, pues en vez de vender formación, venderé resultados. Entonces elegí una empresa muy conocida ahora, entonces no lo era tanto, y digo, mire, quiero trabajar para usted en base a resultados. Cuando dices eso, la gente te escucha. Para no hacer publicidad, esto lo he hecho en muchas empresas, de hecho siempre he trabajado así. Y llegó el día que decidí establecerme ya de nuevo a hacer formación. Anunciamos los 3 primeros cursos y el resto fue todo boca a oreja. Y había entrado, sobre todo en mi zona, en la parte de Cataluña, en mucha gente en Navarra. También estuve con el club de marketing un tiempo haciendo cada año formación y tal. Pero no había manera de entrar en Madrid. Y yo en aquella época cobraba 80.000 de las antiguas pesetas por persona y curso. Y en Madrid no había manera. Y un día se me cruzan los cables, digo así, vas a ver si lo arreglo. 144.000 pesetas. En toda España, 80.000 y en Madrid, 144. Llené la sala. La gente dijo, joder, este catalán, si cobra eso es que tiene que ser bueno. Los de Expo Management me invitaron, apunté a un curso en Expo Management que hacían antiguamente. Los mejores gurús del mundo, Tom Peters, Peter Singer, los mejores del mundo, gente que cobraba en aquella época 30 millones de las antiguas pesetas. Hablo en pesetas porque no sirve de nada trasladarlo a euros, porque el poder adquisitivo de 30 millones de entonces era muchísimo más dinero del que podría ser traducido a euros. Y los felicité por los seminarios, las conferencias que trajeron, eso que te piden la encuesta, y después anunciaron uno de Barcelona, un Barcelona sobre ventas. Y les puse una crítica, digo, no hay nada sobre ventas aquí. Solo está tema de grandes superficies, merchandising, o sea, son temas digamos, que no son para ese tejido enorme que tenemos de miles y miles y miles de valientes que salen a la calle cada día con una maleta. Y me dijeron, es que aquí no hay gente buena en eso, y me tocó la moral. Entonces les envié un vídeo de una cosa que hice en el IFEMA ante 2.000 personas que acabaron de pie, oe. Y ¿sabes qué me dijeron, señor Vila? Dice, usted tiene 2 problemas. Dice, uno que se llama Vila. Si se llamara Smith, la cosa sería distinta. Y otra que cobra demasiado barato. Porque si lo pueden ceder a usted por lo que usted cobra, ¿cómo nos van a pagar a nosotros un dineral? ¿Me explico? Entonces, muchas veces la culpa es nuestra. Porque estamos en una sociedad donde las cosas baratas no se valoran.
Y yo he llegado a la conclusión que es preferible cobrar lo que tengas que cobrar, porque si tú no crees en ti, claro, si tú estás aportando riqueza, estás haciendo millonario a alguien, tienes derecho a ganarte bien la vida. Ahora bien, si tú eres buena gente, algunas personas lo que hacen o lo que hacemos es una parte de lo que ganamos destinarlo a obra social. ¿Vale? Pero hay que hacerse valorar, porque si no, ¿qué os pasa cuando habéis hecho alguna cosa, alguna formación de esos grupos subvencionados? Que te pagan a tanto la hora. La gente viene allí a pasar el rato. A la gente le tiene que costar algo. O que tenga que trabajar en un día festivo, que tenga que hacer la formación en un día festivo, porque así ves que lo valora. Si una persona tiene que ir a una conferencia o a un seminario o a un curso en un fin de semana, se lo paga la empresa y la persona dice, no, es que yo en días festivos no quiero hacer esto. Si ya no valora como para sacrificar un sábado, prefiere irse a ver el fútbol, por decir algo, mejor que no venga. Él va a perder el tiempo, su jefe el dinero y nosotros el prestigio. Eso tenemos bastante culpa nosotros en eso. Bueno, que me he enrollado con una persiana. Disculparme. Si les parece, como dijimos que para cumplir el horario que dijimos que terminaríamos a las 8, en el chat del seminario he puesto ahí los correos electrónicos de los 4, por si alguno de vosotros, alguno de los participantes quiere preguntarnos alguna cosa más personal o bueno, simplemente para que los tengáis. Ahí he puesto nuestros correos electrónicos, no obstante, nuestras huellas digitales creo que son suficientemente amplias como para que nos podáis encontrar en cualquier sitio. Ha sido un placer estar con vosotros, que os hayáis conectado. Yo he visto en algún momento 60 personas y tal. Pues nosotros nos vamos a pensar si repetir de aquí a unos días, si necesitamos que seguir insuflando espíritu positivo en este mundo ante las tormentas que se nos puedan aproximar. Estaremos preparados para salvar los obstáculos que vengan, para salir a navegar, para quitarnos el miedo y para soñar con esas cosas que soñamos y hacer de este mundo algo mejor, que es por lo que merece la pena seguir levantándose cada mañana. Mucho ánimo a todos, mucha suerte. Gracias a Sergio, a Juan Pedro y a Jordi. Ha sido un placer estar con vosotros y repetiremos seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Pues paramos la grabación.